Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico del libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 28 y en un contexto en el que el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, estaban pronto a sufrir invasiones, destrucción. Sí, vamos a ver en este capítulo que hay una advertencia de parte del Señor hacia la casa de Israel y hacia la casa de Judá. Sí, y empieza hablando a Efraín. Y recordemos que Efraín se refiere a la casa de Israel, a la parte norte, ¿sí? Los cuales fueron invadidos por los asirios. Pero antes de esa invasión todavía el Señor daba advertencias. Todavía el Señor quería que su pueblo se arrepintiera. Lamentablemente el corazón del pueblo estaba bastante endurecido y no querían escuchar la voz de Dios. No querían tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Pues bien, veamos cómo empieza el capítulo 28 del libro de Isaías. Dice, empieza con esta exclamación: ¡ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín! ¡Ay! Pobre de ellos, algo les va a suceder. ¡Ay! ¡Ay de la corona de soberbia! Y lo que sucede es que los de la casa de Israel, de la parte norte, ellos vivían como si la prosperidad hubiera venido de ellos mismos, como si ellos hubieran progresado por sus propias fuerzas y ya no tomaban en cuenta a Dios, no daban gracias a Dios. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y cuando está hablando de ebrios, no se está refiriendo precisamente a ebrios de licor, de bebidas alcohólicas, no. Seguramente que habían alcohólicos, seguramente que bebían y están en fiestas, pero se refiere más a una embriaguez espiritual de querer hacer lo que les venga en gana, ¿sí? De apartarse de Dios y vivir una falsedad. Sí, porque cuando el pueblo estaba con el Señor, cuando eran fieles a Dios, Dios los protegía y Dios les daba todo lo que ellos necesitaban, la tierra que fluye leche y miel. Pero en este tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, el pueblo se había olvidado, estaban como embriagados en su vino de mundanalidad. No entendían razones. No querían conocer la palabra de Dios, no querían escuchar la exhortación de Dios. Y dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y cuando está hablando de Efraín, está hablando de la casa de Israel, de la parte norte. Y dice, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria. En otras palabras, está haciendo una comparación. ¿Cómo es que la casa de Israel tenía su gloria, sus ejércitos, su gente, ¿no? Todo hermoso, todo lindo, pero se habían olvidado de Dios y toda esa hermosura era como la flor del campo, que la flor se ve hermosa, se ve muy bonita, pero pasa el tiempo, un corto tiempo, y la flor se marchita, la flor se seca. La flor se seca hasta tal punto que se vuelve polvo. Así es la gloria de los hombres. Así era la gloria de la hermosura de Efraín, la hermosura de la casa de Israel. Realmente era una nación de admirar, ¿no? Cómo habían hecho florecer el desierto. Pero es que en realidad no eran ellos, era Dios. Pero ellos fueron ingratos.
Ellos se olvidaron de Dios y eso es lo que pasa siempre y siempre va a suceder. Cuando el pueblo de Israel se olvida de Dios y ya no camina conforme a la palabra de Dios, Dios levanta sus manos. Dios no los protege. Y aquí el Señor estaba advirtiendo. Y esta palabra sigue vigente hasta nuestros días, porque esta palabra no es solamente para los israelitas del tiempo de Isaías. Esta palabra también es para el pueblo de Dios de estos días. Y también estamos hablando de nosotros, de los que nos consideramos pueblo de Dios. Es una advertencia, cuidado, que no seas enceguecido por la gloria terrenal, de ser admirado por los hombres, aplaudido por los hombres, porque esa gloria terrenal pronto se desvanece y al Señor no le agrada que nuestra mente esté enfocada en la gloria terrenal. Entonces dice, esa gloria, esa hermosura es como una flor caduca. Y continúa, dice, de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Sí, el valle fértil. Sí, una tierra donde fluye leche y miel, y es lo que el Señor quería que su pueblo esté bien. El Señor quería que su pueblo habite en un lugar de tranquilidad, de paz, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero estaban aturdidos del vino. Estaban embriagados de mundanalidad, estaban embriagados de vanagloria. Por eso se llama vanagloria, porque es una gloria pasajera, es vana. Pero, ¿qué dice el verso 2? He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Cuando dice, he aquí que Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, está hablando de la nación de Asiria. Sí, porque el Señor utilizó a los asirios para disciplinar, para mandar el juicio a los de la casa de Israel, aquellos que se desviaron. Y esto en cumplimiento a lo que el Señor ya había advertido en el libro de Deuteronomio. Porque si el pueblo se olvida de su palabra, si el pueblo no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios se aparta de ellos y deja que entre el devorador, el trastornador. Y es una forma de conocer el carácter del Señor. Con el Señor no se puede jugar. Si el Señor no está con su pueblo, ingresa el trastornador. Y el Señor lo permite, porque el Señor ya lo estableció. Ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, también en el libro de Números, está la advertencia. Si ustedes se apartan de mi palabra, de mis caminos, y no hacen mi voluntad, viviendo conforme a mis mandamientos y estatutos, entonces seréis llevados cautivos, seréis esclavizados y seréis destruidos. Esto nada más y nada menos era el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado antes. Por eso dice en el verso 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. A ver, tú, Efraín, casa de Israel, ustedes del pueblo de Dios, ya que están embriagados y no despiertan de su vino, no se sanan de su embriaguez,
Bueno, algo hay que hacer para despertarlos, algo hay que hacer para sacudirlos. Y entonces será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, con esa invasión de los asirios. Y continúa en el verso 4, dice, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Así es la gloria, así es la vanagloria. Flor caduca, ya acabó su tiempo. En aquel día, dice el verso 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. En aquel día Jehová de los ejércitos será corona de gloria y diadema de la hermosura, ¿a quién? Al remanente de su pueblo. Y será por espíritu de juicio, aquel que sabe discernir, ¿sí? Será por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahora, está hablando de la restauración. Está hablando del tiempo en el que el remanente del pueblo son aquellos que le obedecen, aquellos que caminan conforme a su palabra, aquellos que realmente tienen como gloria la obediencia al Señor, que Dios está con ellos. Ese es el verdadero pueblo, ese es el verdadero remanente. Dice en el verso 7, continúa hablando del pueblo que tropieza, ¿no? Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidras entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y esto también es advertencia y exhortación para nosotros, porque si nosotros nos creemos remanente de Dios, que obedecemos al Señor, pero cuidado, también uno se puede embriagar con el vino de la mundanalidad. También uno puede tropezar y puede llegar hasta olvidarse del Señor. Cuidado, porque esto entontece, lleva a la necedad. Dice, tanto el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Recuerda esta palabra del apóstol Pablo, que exhorta y dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Y aquí también está exhortando, porque cuidado, pueden errar en la visión. El Señor nos ha dado una visión. El Señor nos ha dado un norte, una dirección. Pero el Señor no quiere que desviemos nuestra mirada. Porque dice, toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y esto, cuidado con la apostasía.
¿sí? Que consiste en negar la fe, negar lo que una vez el Señor hizo con nosotros. Y entonces pregunta en el verso 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Ya que no hay nadie, ya que todos se desviaron, ya que no quieren obedecer al Señor, ya que todos están embriagados del vino de la mundanalidad. ¿A quién vamos a enseñar el conocimiento del Señor? ¿A quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces el Señor trata de explicar, de hacer entender su palabra, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. El Señor muchas veces repite muchas cosas en la palabra, porque es necesario que nos las grabemos bien en la mente y en el corazón. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pero lengua de extranjeros, como lengua de tartamudos, como hablar misterios, así el Señor tendrá que hablar al pueblo. ¿Se acuerda que el Señor Jesús hablaba en parábolas? El Señor Jesús hablaba misterios. Muy pocos le entendían. Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Para que los que tienen corazón endurecido no entiendan. Para aquellos que me rechazan no comprendan. Por eso es que él hablaba en parábolas. Para aquellos que realmente tienen el discernimiento espiritual puedan entender. Aquellos que realmente están humillados ante el Señor y obedecen su palabra. Y la palabra del Señor tiene este sello, que solamente aquellos que se humillan de verdad, que se arrepientan de verdad, aquellos que obedecen con sinceridad de corazón a su palabra, ellos podrán conocer los misterios de su palabra. Porque los misterios de su palabra no se lo puede aprender en un seminario bíblico, no se lo puede aprender en prédicas. Los misterios el Señor lo revela a quienes Él quiere. ¿Y quiénes son los que reciben la revelación? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que le obedecen. A ellos el Señor les abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor ya habló al pueblo. Les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Mi palabra es refrigerio. Pero aquel pueblo antiguo no quisieron oír. Y muchas veces en este tiempo tampoco queremos oír. Y dice el verso 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué? Porque para aquellos que no quieren obedecer al Señor, los mandamientos les son gravosos, les son pesados. Ay, no. ¿Será que tenemos que obedecer todo lo que dice el Señor? ¿Será que tenemos que obedecer todos los mandamientos? No, no es necesario obedecer, porque lo tienen como algo tedioso. Pero para aquel que ama verdaderamente al Señor,
Caminar conforme a su palabra es un deleite. Por eso es que para los que tienen corazón endurecido, los mandamientos son un lazo. Son un lazo para hacerles ver que están en pecado, para hacerles ver que están desviados, que el Señor no los está aceptando. Por eso es importante que nuestra vida tenga claridad y sinceridad con el Señor. ¿Realmente quieres obedecer al Señor? ¿Realmente quieres amarlo? Entonces su palabra será un deleite. Pero si no amas al Señor, ay, sí, voy a leer la Biblia, pero no ahora, la próxima semana. Y de la próxima semana se pasa el próximo mes. Y luego el próximo año. Y la Biblia está ahí empolvada. Bien, continuamos entonces. Versículo 14. Amonestación a Jerusalén. Es decir, esta palabra del profeta Isaías también es una amonestación para los de la casa de Judá. ¿Sí? La casa de Judá. Dice el verso 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. A ver, veamos aquí en el verso 15. El profeta Isaías, de parte del Señor, está exhortando al pueblo que dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Bueno, por supuesto que nadie lo va a decir así, literalmente. Pacto tenemos hecho con la muerte, ¿no? ¿Qué decían ellos? Nosotros hemos hecho pacto con el rey de Asiria, así que no nos va a pasar nada. En vez de poner su confianza en el Señor, ponían su confianza en el hombre. Tengo muñeca de tal persona, voy a estar bien. No, el pueblo no entendía que la protección venía de parte de Dios. Ellos llegaron a pensar que la protección venía de parte de otras naciones, de parte de hombres, que entre comillas les inspiraban seguridad. Los de la casa de Judá pensaban que porque habían hecho pacto con el rey de Asiria, entonces ahora van a estar seguros, ¿no? No se trata de eso. Y hasta el día de hoy, muchos piensan que confiando en los hombres vamos a estar bien, ¿no? Que si tal persona gobierna nuestra nación vamos a estar bien. No pongan su confianza en el hombre. Cuando el Señor protege, no hay nada que te pueda hacer mal. Si el Señor está contigo, no hay nada que te pueda dañar. Pero ojo, para que el Señor esté contigo es necesario que tú camines conforme a la palabra de Dios. Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, el Señor no está contigo. No vendrán bendiciones, al contrario, vendrán maldiciones. Porque ese es el pacto con el Señor. ¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste un pacto? Un pacto es que ambas partes cumplen ciertas condiciones.
Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel había hecho un pacto con el Señor, el pacto era de obediencia. Si el pueblo obedece al Señor, entonces vendrán bendiciones. Pero si el pueblo desobedece al Señor y se rebela y se olvida de su palabra, entonces vendrán maldiciones. Recuerda principalmente el capítulo 28 de Deuteronomio, siempre lo repetimos. ¿Y qué tal si vamos por un momento? Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer unas partes, ¿sí? A ver, vamos a Deuteronomio 28. ¿Qué dice el título? Bendiciones de la obediencia. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bueno, y ahí están todas las bendiciones, ¿no? Hay las más ricas bendiciones si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar su palabra, para poner por obra sus mandamientos. Entonces hay bendiciones. A ver, vamos a ir más adelante, donde están las maldiciones como consecuencia de la desobediencia. A ver, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y bueno, y todas las maldiciones que viene detallado más adelante, ¿no? En este capítulo es muy importante, y ese es el pacto. Ese es el pacto. Hay obediencia, hay bendiciones, hay protección, hay resguardo, hay victoria. El pueblo de Israel, para tener victoria en las batallas, tenían que ser fieles a Dios. Ese era el secreto, si se quiere. Pero no, llegó un tiempo en el que el pueblo de Israel pensaba que para ganar las batallas tenían que tener buenos armamentos, tenían que estar bien preparados físicamente, tenían que ser numerosos, ¿no? Tener muchos soldados. Se les desvió la visión. Esa es la forma de pensar del hombre terrenal, ¿no? Para ganar las batallas, claro, tienen que tener buen armamento, buenas estrategias, pero no, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para ganar las batallas, ellos tenían que mostrar fidelidad a Dios, nada más. Nada más. Acuérdense la batalla de Gedeón, por ejemplo, ¿no? Eran más de 130,000 enemigos de los madianitas que oprimían a los israelitas, 130,000, y Gedeón los venció solamente con 300 soldados. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí para darles la victoria. Para el Señor no es difícil ganar con pocos o con muchos. Del Señor es la victoria. Pero lo que el pueblo tenía que entender es que para tener la victoria Dios tenía que estar con ellos. Y para que Dios esté con ellos, ellos tenían que ser fieles a su palabra. Y sucede lo mismo con nosotros, ¿sí? Queremos estar refugiados en el amor de Dios, es necesario que guardemos sus mandamientos. Alguno por ahí dice, no, es que ese pacto era del Antiguo Testamento, ahora no, es diferente para nosotros, no es necesario obedecer. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué dice el Señor Jesús para este tiempo? Juan, capítulo 15, verso 10. Dice el Señor Jesús para nosotros en este tiempo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué tan difícil de entender es este versículo?
si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así es su palabra, eso es lo que dice el Señor. Y Él se pone como ejemplo y dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tan sencillo como eso. Entonces, todavía en este tiempo nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, obedecer al Señor. ¿Se acuerdan Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario hacer la voluntad del Padre que está en los cielos para estar en el reino de los cielos. Es para este tiempo también. Pero, por ejemplo, en el tiempo de Isaías, cuando los israelitas, cuando los de la casa de Judá dijeron, para estar seguros, vamos a hacer alianza con otros reyes de otras naciones. ¿Se da cuenta? Estaban desviados. Si ellos hubieran estado bien con Dios, hubieran dicho, para estar seguros, obedezcamos al Señor. Renovemos nuestro pacto de obediencia. Nos refugiaremos en el Señor. Y empiezan a vivir obedeciendo sus mandamientos, caminando conforme a sus estatutos. Y el Señor, por supuesto, los hubiera guardado, no solo los hubiera guardado, los hubiera bendecido. Pero no, el pueblo se desvió. Hicieron convenio con el Seol, es lo que dice, ¿no? El verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, ¿no? Aquí en Isaías 28:15. ¿No? Y entonces, ellos hicieron convenio con el Seol. No hicieron pacto con Dios, no continuaron con el pacto que se había establecido con el Señor. Ellos hicieron convenio con el Seol. Y ellos decían, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Aquí, ¿de quién está hablando? Por supuesto, del Mesías. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular. Angular, preciosa, cimiento estable. Porque aquel que se acerca a Cristo, aquel que se acerca al Mesías, es quebrantado. Es quebrantado. Porque el Señor nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Muy bien, tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a ti mismo. ¡Au! Eso duele, ¿verdad? Pero de esa forma podemos estar fundamentados en la roca que es Cristo. Y dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. ¿Se acuerda del instrumento de los albañiles? La plomada, ¿no? Rectitud, para ver si una pared está realmente recta. Y es que el Señor Jesús ha venido para mostrarnos la verdadera justicia, la verdadera rectitud. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Procurar ser como Él.
¿Se da cuenta? Entonces, Él es el ejemplo de justicia, de verdadero juicio. No significa que, bueno, como Jesús es justo y recto, no importa que yo sea injusto, que no sea recto, igual yo soy salvo, siempre salvo. No, eso es una falsa doctrina, por si acaso. El Señor Jesús vino para que convierta a sus discípulos en personas justas, verdaderamente justas. Recuerda 1 Corintios capítulo 6 verso 9, ¿qué dice el apóstol Pablo? No erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Nada de que aunque yo sea injusto, igual soy salvo por la justicia de Cristo. No, si tú eres injusto es porque no has sido transformado. Si tú eres injusto, no heredarás el reino de los cielos. Así de sencillo. El que es verdaderamente transformado por Cristo manifiesta verdadera rectitud y verdadera justicia. Entonces dice el verso 17, continuamos. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. Vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. Sí, hay un modelo de rectitud. Nuestro modelo de rectitud que es Cristo. Y el Señor está vigilando, está revisando a todos quién está caminando realmente como Cristo caminó. ¿Quién está siguiendo realmente sus pisadas? Entonces, realmente será, como dice aquí, el convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Y claro, el Señor obra de formas misteriosas. Muchas veces uno, por diferentes adversidades, diferentes problemas, se acerca recién al Señor. Ya sea por angustia, por depresión, por cualquier cosa que uno pasa. Uno se acerca al Señor. Muchas veces, gracias a los problemas, uno conoce al Señor y se acerca. Puede parecer una extraña obra del Señor. Pero lo importante, lo verdaderamente importante es acercarnos al Señor, conocer al Señor. Y dice, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho.
¿El que ara para sembrar, arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? ¿Será que todo el tiempo están arando, están trillando, están rascando la tierra todo el tiempo? No. Hay tiempo para arar, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Dice el verso 25, dice: cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Acaso no sabéis que todo está en orden? Todo el que sabe sembrar y cosechar hace las cosas bien. No es hacer las cosas por hacerlas. Y todo esto que vemos es una muestra de que el Señor sabe lo que hace con cada uno. Sabe cómo trillar la tierra. Cuando se trilla la tierra, está como rasgando la tierra. Pero es para sembrar. Y después de que se siembra, pasa el tiempo apropiado y se cosecha. Y dice el verso 26: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El Señor detalla todo esto para que entendamos que el Señor sabe lo que hace con cada uno. Y el Señor prueba también la tierra, ¿sí? Si es buena tierra. ¿Recuerda la parábola del sembrador del Señor Jesús? Una parte cayó entre espinos, otra parte en piedras, otra parte en el camino, otra parte en buena tierra. El Señor nos prueba cada uno. Lo interesante es que todas las cosas que nosotros vemos que se hacen físicamente, por ejemplo, el hecho de sembrar, es una cosa maravillosa para hacernos entender las cosas espirituales. Como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, una semilla que se siembra primero tiene que morir para que después sea vivificada. Si queremos tener nueva vida, primero es necesario morir a nuestro yo, a nuestro ego. Eso es lo que nos enseña la naturaleza para hacernos entender lo espiritual. No puede haber resurrección si primero uno no ha muerto. Por eso es necesario que nosotros menguemos para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Muy bien. Esta palabra en el capítulo 28 de Isaías es una palabra muy fuerte, muy clara, muy concisa, ¿sí? Dirigido principalmente a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios. La casa de Israel, la casa de Judá, al pueblo antiguo y también a los que se consideran pueblo de Dios en este tiempo. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 28 del libro de Isaías. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que se haya podido entender, y si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.
del agua viva. Yo tengo sed.